Trazos y letras. Somos cultura. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Es un gusto poder estar con ustedes. Soy Ingrid Magaña y justo ahora, desde el miércoles 7 de noviembre, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco se encuentra festejando su 60 aniversario. En ese sentido, la difusión de la cultura es función sustantiva de nuestra casa de estudios. Así que en Trazos y Letras, somos cultura. Hoy nuestro tema es la difusión de la cultura en la UJAT a sus 60 años. Vayamos a disfrutar pues juntos de la siguiente cápsula introductoria y regresaré con ustedes. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Legado que se construye en la cotidianidad de una institución comprometida con la educación. Estudiantes, maestros, administrativos, más que individuos somos una comunidad en evolución, partícipes de la revolución de la historia a través del conocimiento. El viaje no comenzó el 20 de noviembre de 1958. Las raíces del legado Juchimán nos remiten a la fundación del Instituto Juárez, instalación financiada por el entonces presidente de la República, Benito Juárez García, que decía: la constancia y el estudio hacen a los hombres grandes, y los hombres grandes son el porvenir de nuestra patria. Desde entonces, el esfuerzo y el compromiso por la educación de Tabasco confluyeron hasta la creación de nuestra ahora máxima casa de estudios, misma que abandonó el término de institución y adoptó el nombre que lo caracteriza por su autonomía en 1966. A partir de ese momento, la necesidad de crear una cultura universitaria se priorizó, siendo menester concebir una forma de canalizar los esfuerzos emprendidos por una sociedad en crecimiento. El resultado ha sido la adoptación de un segundo nombre, una segunda identidad, aquella con la que nos revestimos desde el primer día: Juchimanes. El Juchimán, ídolo olmeca, es el dios de las aguas negras, nombre adecuado a una figura protectora traído desde el arroyo Blasillo del municipio de Huimanguillo, imagen cargada de discusión, cuyo verdadero nombre podría ser el de Ixtitlón, convertida en símbolo de la universidad desde el momento que un estudiante le otorgara, por cierta broma o ironía, aquel nombre derivado del inglés Watchman. Confluimos a través de la crítica y la lucha social, divergentes en postura, pero unidos por el bienestar social. 60 años, sin muro que nos dividan o facciones que nos discriminen. Ahora el Juchimán nos identifica. Somos una comunidad revestida de verde y blanco, enfocados en la producción del conocimiento y en la difusión de la cultura, divergentes y críticos, estudiantes, maestros, administrativos, Juchimanes. Estudio en la duda, acción en la fe. Cronista, Wal Iriachi Balán. Oigan, qué bella frase se expresa en la cápsula al final. Somos una comunidad revestida de verde y blanco, enfocados en el conocimiento y en la difusión de la cultura. Vaya que si no lo somos. Recuerden que esperamos sus llamadas y comentarios a los correos electrónicos y teléfonos que aparecen en pantalla. Su opinión para nosotros es importante. En la mesa de invitados se encuentran los maestros Óscar Puig Sol, catedrático de la DACEA, Santiago Antonio Méndez Pérez, profesor investigador de Ciencias Básicas, y Miguel Ángel Ruiz McDonnell, director de Difusión Cultural de la UJAT. Cedo el uso de la voz al maestro Hugo Angulo Fuentes, conductor de este programa cultural. Muchas gracias, Ingrid, por tu presentación. Bienvenidos sean todos ustedes a este programa cultural Trazos y Letras. Hoy, como ya lo dijo Ingrid, nos encontramos festejando el aniversario número 60 de nuestra casa de estudios y precisamente sobre eso va a versar este programa cultural. Va a constituir, de hecho, un gran desafío cómo resumir en 60 años en un programa de una hora. Por supuesto que es un programa especial en esta ocasión. Encantado por la presencia de tres profesores. Gracias. Que representan a nuestra máxima casa de estudios, todos ellos, por supuesto, vinculados en algún momento de su trayectoria profesional, académica, a la cultura en esta institución. Maestro Óscar Puig Sol, bienvenido. Gracias, muy amable. Maestro Santiago Méndez. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Ingeniero
esta es su casa. Muchas gracias. Bien, pues vamos con ese desafío. Esperemos poder abarcar mucho en poco tiempo. La difusión de la cultura a sus 60 años, y yo creo que hay que empezar por el Instituto Juárez. Ingeniero Miguel Ángel. Muchas gracias. Efectivamente, nos encontramos en este 2018 conmemorando desde enero hasta este mes de noviembre, que se conmemorará exactamente los 60 años de la fundación de la universidad. Pero yo creo que sí es importante hacer ese seguimiento, ¿no? De alguna manera la cultura contemporánea en Tabasco es reciente. Podríamos nosotros decir que nace en el siglo XIX, la cultura moderna, entendiéndola en ese sentido, porque pues hay toda una tradición, ¿no? Desde la cultura olmeca, etcétera, pero en el siglo XIX es cuando empiezan a aparecer los primeros poetas, los periodistas, no se sabe de pintores, por ejemplo, y el Instituto Juárez, al fundarse en 1879, es donde ya al impartirse cátedra, concebimos que hay un escenario ya donde se habla de cultura, donde aparecen pues esas funciones que era la función de docencia. La investigación seguramente era una cuestión muy embrionaria, ¿no? Aunque ya daba clases, por ejemplo, ahí en su momento dio don José N. Rovirosa, ¿no? Ahí estuvo el papá de Carlos Pellicer, él se graduó ahí de farmacéutico y estuvo ahí. Entonces, seguramente se realizaron esas actividades y la cuestión cultural. De ahí data, por ejemplo, la celebración del aniversario de Juárez. Desde entonces, ¿no? Se convocaba cada mes de marzo a que la comunidad se reuniera para celebrar, para conmemorar a Juárez. Entonces, el Instituto Juárez es como, nosotros podríamos decir que es como la simiente, ¿no? Ahí es donde se dona el Juchimán, esta figura emblemática, ¿verdad?, en 1896, y se mantiene a lo largo de todos los años. En el Instituto Juárez en 1940 y tantos es que se funda la revista Juchimán, ¿verdad? Entonces, y Carlos Pellicer da algunas conferencias siendo Instituto Juárez, invita a algunos importantes escritores que eran amigos de él, los invita, y entonces diríamos que el Instituto Juárez, ¿verdad?, es esa vena que llega hasta ese 1958, en donde brota ya esta imagen, esta institución que es nuestra universidad. Entonces, la figura del instituto es la que trae las funciones sustantivas para el inicio ya institucionalizado como universidad de las funciones sustantivas. Todo un patrimonio el Instituto Juárez, y en esta misma línea de los patrimonios culturales que tiene nuestra casa de estudios, yo quisiera que el maestro Óscar Puig nos comparta su sentir acerca de los bustos, esos bustos que están presentes en nuestra institución. Bueno, son muy representativos, cada uno de ellos tiene parte fundamental de la historia y están ligados íntimamente a la universidad. El maestro Pellicer, por ejemplo, está ahí su busto, y él incluso fue uno de los directores, jefe de difusión cultural en alguna ocasión. Yo creo que todos ellos son representativos de lo que ha sido la cultura y la evolución de nuestra universidad. Creo que, faltarían algunos gentes importantes que han contribuido con mucho a la educación y con mucho a la cultura de la universidad y también del Estado, ¿no? Al maestro Santiago Méndez, si nos puede complementar sobre las esculturas que cuenta la universidad, por ejemplo, a la entrada de la zona de la cultura, el escultor, ¿no? Pues sí, yo creo que son expresiones de lo que los artistas plasman, de lo que los artistas hacen, ¿no? Y la universidad pues es un centro cultural, ante todo, como decía el maestro McDonnell en su comentario, que en el siglo XIX es cuando ya hay
un desarrollo más explícito y más claro de las manifestaciones culturales, entendiendo por cultura quizás estas expresiones más refinadas, más acabadas, que es lo que propiamente llamamos cultura, la literatura, la música, las artes plásticas, porque finalmente pues cultura es toda expresión humana, toda sociedad se expresa, tiene prácticas de vida y todas son parte de la cultura, pero dentro de ellas hay algunas muy concretas, muy específicas, que son más elaboradas, más acabadas, que tienen ya un propósito definido de comunicar, y yo creo que estos monumentos pues hacen eso, comunicar, expresar algunas visiones muy particulares y muy concretas pues del entorno, en este caso de la sociedad tabasqueña. En ese sentido, el que formen parte del escenario universitario pues nos están indicando la manera de ver y de sentir de estos artistas en torno a estas tierras. Usted que enseña ya en ciencias básicas, ¿cuál considera que pueda ser el monumento, la escultura que mejor conecta con las ciencias básicas? Bueno, de hecho, en ciencias básicas, allá, bueno, en la propia unidad Chontalpa, pues no hay hasta el momento, digamos, una escultura o incluso algún monumento muy particular, muy concreto, ¿no? Uh-huh. Pero pues yo creo que para la universidad seguramente que la figura de Pellicer es muy importante, ¿no? Sí. Digamos que como que es el centro alrededor del cual gravitan todas las demás artes. Hay que recordar, por ejemplo, que Pellicer en los años 60 trajo aquí a un importantísimo músico mexicano que vivió en Tabasco, Carlos Jiménez Mabarac, una de sus obras muy importantes, conocidas en todo el mundo, Balada a los ríos de Tabasco. Entonces yo creo que Pellicer es la figura central. De hecho, Pellicer, el busto que menciona el maestro Puig, de hecho se hizo para celebrar el 40 aniversario, en el 98. Se lo encargaron al arquitecto Ventura Marín, que está atrás aquí del centro de cómputo. Sí, él, Pellicer vegetal, y precisamente fue para conmemorar el 40 aniversario en 1998. Y el otro busto, el que menciona el maestro, es de 1996, el constructor, que también es de Ventura Marín. Entonces tenemos dos importantes obras de este importantísimo pues artista plástico, ¿no? Arquitecto, que es el maestro Ventura Marín. Eso es. Vamos a regresar en unos momentos más, después de la pausa. Estamos en Trazos y Letras, estamos festejando el 60 aniversario. Hoy este programa cultural está dedicado a la cultura. Hugo Angulo, regresamos. Estamos reflexionando sobre la cultura, sobre esos 60 años de difusión cultural en esta casa de estudios. Y bueno, vamos a dar paso a la siguiente temática, que es los murales de nuestra casa de estudios. Ingeniero Miguel Ángel, por favor. Bueno, pues los murales están pues en el nacimiento propiamente de la universidad, porque es a principios de la década de los 60, cuando llega aquí a Tabasco un pintor, el maestro José Valeriano Maldonado, de la Ciudad de México, del Estado de México, viene aquí con un grupo, y el grupo Cuña, y la década de los 60, 1960, y los invitan a pintar una serie de murales en la Biblioteca Martí. Entonces ahí hay tres importantes murales, uno que toca la temática atómica, el otro Juárez y las leyes de reforma, y uno que está en la segunda plata que casi nadie conoce, que es ingeniería y arquitectura. Entonces, estaba reciente la Revolución Cubana, y el maestro Valeriano Maldonado, un hombre que todavía vive, de 1921, vive en Cárdenas, con muchas ideas, un hombre de fuerte tendencia ideológica, y ahí está plasmado en esos murales. Preciosos murales. Luego, en 1973, se invita
a Gilberto Ramírez Arellano, y pinta los dos murales que hay en el Teatro Universitario, La Noche y El Amanecer. También vemos figurativos, ¿verdad?, con cierta tendencia ideológica también, y luego tenemos otros murales como el doctor Abdo invita al maestro Montuy, ¿verdad?, y pinta este mural precioso que está en el vestíbulo de la Biblioteca Bartlett. Eso es. También en esa administración se invita a Edén García y pinta estos dos paneles que están en el vestíbulo de la rectoría, ¿verdad?, en donde se recrea la historia de la universidad. Son cada pintor con su estilo, ¿no? Y luego saltamos hasta precisamente la administración de la maestra Candita Victoria Gil Jiménez, que a través del pintor Tomás Mejía pinta el mural que está aquí en el CIBE, en el vestíbulo del CIBE, el universo, la evolución del universo, un mural precioso, ¿verdad?, de alrededor de 12 metros por 5, ¿verdad?, con esa fuerza que tiene el arte plástico de Tomás Mejía, y en el 2012 que pinta Las Reformas, este otro mural enorme que está en el auditorio del Campus Bicentenario. El Campus Bicentenario. Entonces, diríamos que esa es una de las expresiones más fuertes cuando no existía el arte plástico público, ¿verdad? Los murales son arte plástico público en ese sentido, pues ese es un gran aporte de la universidad, ¿verdad? Claro. Que desde la década de los 60, ¿verdad? Ya tenemos estos murales que pues, miles de personas, miles de estudiantes, los visitantes que acuden encuentran. Entonces, ese es un trabajo relevante de nuestra universidad al expresar, el promover el arte de los murales. Eso es. Maestro Óscar Puig, desde su mirada, ¿cómo considera que la universidad ha aportado a la cultura popular de lleno con el pueblo tabasqueño? Bueno, hay un gran rescate, por ejemplo, ahora que veo el panel que tenemos en la parte de atrás, está la figura de Gutenberg, ¿no?, que era un artista popular, él era piñatero, hacía piñatas, y poco a poco comenzó a hacer algunos trabajos con papel maché, y finalmente me parece ser que es la maestra Candita Gil quien hace los moldes, los hacen ya en metal y los inmortalizan y están en la sala de exhibición en la rectoría. Ha hecho rescates culturales a través de programas de televisión, ha habido muy buen acercamiento hacia estos grupos étnicos, tratando de difundir la cultura popular. Incluso la universidad tiene un taller de lengua chontal. Hay también programas históricos que se han hecho a través de la televisión y de la radio con una gran difusión. A mí me tocó, por fortuna, dirigir un programa totalmente hablado en lengua chontal con actores chontales que nunca habían tenido contacto siquiera con alguna cámara de televisión. Participamos en un concurso internacional y ganamos el segundo lugar. La característica era con subtítulos en español y eso le dio una importancia mucho mayor. A raíz de eso, bueno, pues nos compran equipo para producir radio y televisión. Tenemos una buena relación con el Centro Indigenista de Nacajuca, que en aquel entonces estaba Andrés Manuel López Obrador como coordinador. En el INEA también estaba Miguel Rueda de León, que era el presidente de los Juchimanes, y entonces comienzan a hacer algunas redes de relaciones muy importantes que hasta la fecha existen, ¿no? Yo creo que en ese aspecto la universidad ha sido muy participativa, ¿no? Los tamborileros, ¿no? Es un arte totalmente popular y la universidad ha tenido grupos de tamborileros. Ha viajado a varias partes del mundo. A mi juicio, lo único que le faltaría a la difusión cultural sería una marimba, ¿no? Creo que sería así como que el complemento para tener toda la música tabasqueña, ¿no?, representativa de nuestro estado.
porque bueno, tenemos una Tenemos orquesta el de ballet jazz. folclórico. Pero también Tenemos en la el ballet época de folclórico, Carlita hubo marimba. En alguna ocasión, pero no sé qué pasó, no siguió, se consolidó. no hubo recursos, no hubo eco y no siguió. Pero creo que sí sería un buen acierto poner una Retomarlo. marimba. Y ya, bueno, se abarcan todos los géneros, ¿no? Tenemos desde orquesta casi clásica, una orquesta de jazz, música popular, etcétera, etcétera, ¿no? Y sí hay como le insisto, una aportación muy importante por parte de la universidad. Eso es, incluyendo la Big Band que Sí, surgió, como no, ¿verdad? por Por ahí. supuesto. Muy bien. Maestro Santiago Méndez, la cultura de la ciencia, ese es un ámbito en el que usted se ha movido suficiente dentro de nuestra institución. ¿Qué nos puede comentar? Pues bueno, perdón, pues hay un concepto importante que es el considerar a la ciencia como parte de la cultura, porque tradicionalmente se han tratado ambos ámbitos como distintos. La ingeniería, la técnica, pues se piensa que no es una expresión cultural. Entonces, con ese propósito de ver a la ciencia como parte de la cultura, en el 2001, en Ciencias Básicas, la Academia de Física de Ciencias Básicas, se le ocurrió organizar una serie de pláticas, de conferencias, de un acercamiento a la sociedad en general. De hecho, hubo un programa que se hizo en coordinación con la directora del Instituto de Cultura del Estado, que era la doctora Romo en ese entonces, y fue un programa muy ambicioso porque se pretendió llevar la ciencia a todo el Estado, a través de las casas de cultura y de los escenarios que coordina el instituto aquí en la ciudad de Villahermosa, el Planetario, el Museo de Historia Natural, el Jaguar Despertado y otros espacios culturales donde académicos de la universidad pues interactuaron con el público y además participaron también importantes científicos mexicanos, muchos de ellos premios nacionales de ciencia. ¿Como quiénes? Como por ejemplo la doctora Ana María Cheto Kramis, que fue presidenta de la Comisión Internacional de Energía Nuclear, una personalidad científica muy importante en nuestro país, el doctor Luis de la Peña Auerbach, el doctor Luis Felipe Rodríguez, uno de los astrofísicos más importantes en México. En fin, vinieron una serie de personalidades de la ciencia, muchos de ellos autores de esta serie de libros, La Ciencia desde México. Entonces recuerdo que, por ejemplo, en el Jaguar, pues iban el público, porque el Instituto de Cultura ayudó mucho con la promoción y acudían, estaban los lugares realmente abarrotados y llevaban los libros que habían escrito estos hombres y mujeres de ciencia, pues para ser autobiografiados. Entonces hubo una muy importante respuesta de la gente ante este programa que duró alrededor de casi un año, en que se fueron espaciando las actividades, y pues la idea era esa, era difundir el conocimiento científico como parte de la cultura que es esencial en la sociedad del siglo XXI tan tecnificada, donde nuestra vida pues está sustentada completamente en el desarrollo tecnológico y científico. Entonces es algo muy importante y que a partir de entonces se ha venido haciendo. Ahora ya en la universidad pues hay semanas dedicadas a la difusión de la ciencia y un programa nacional también coordinado por el CONACYT encaminado a la difusión de la ciencia a amplios públicos y no solo digamos a un grupo de especialistas, lo cual es muy importante para que las personas que somos parte de esta época pues comprendamos un poco el mundo en el que nos ha tocado vivir. Eso es. Ingeniero McDonnell, los talleres culturales. Bueno, los talleres culturales inician en lo que es el Instituto Juárez en 1979. Una vez que el Instituto Juárez deja de ser el recinto como institución de educación superior y se convierte en un recinto cultural, se convierte en un área administrativa y hay algunas instancias, ahí está Pellicer, precisamente el periodo que le toca, y dentro de este programa nacional que impulsaba Bellas Artes se crea la figura de las Casas de la Cultura y ahí precisamente llega a inaugurar
pues el presidente en ese momento, ¿no? Don José López Portillo, que hace, según la crónica que uno lee de el maestro Gustavo Noriega, ¿verdad? Que es el que ha reseñado ese, que a él es el que le toca fundar, pues Gustavo Priego Noriega. Gustavo Priego Noriega, el presidente llegó e incluso, como le gustaba pintar, pintó un caballo y bueno, fue toda una convivencia bonita. Ahí nacen los talleres y se ha venido desarrollando. En 1984 se trasladan aquí a lo que es la zona de la cultura y en 1994 se crea ya lo que es el recinto, ¿no? Y pasa a adquirir ese nombre del Centro de Desarrollo de las Artes. Entonces, ha estado ligada la enseñanza, es la base, ¿no? Es la base de lo que es la enseñanza escolarizada, diríamos, ¿no? Eso es. Vamos a un corte promocional, si me lo permiten. Enseguida regresaremos. Esto es Trazos y Letras, festejando el 60 aniversario, hablando totalmente de cultura de nuestra casa de estudios. Hugo Angulo, regresamos. Aclararle que estamos en una edición especial, hablando de cultura, la universidad a sus 60 años, y antes de irnos al corte estamos hablando de los talleres, pero en el corte el maestro Óscar Puig encontró otro dato que es importante añadir respecto a los talleres. Sí, bueno, los talleres originalmente comienzan en lo que ahora es el centro de cómputo. Ahí había una plaza y ahí estaban ubicados danza, piano, guitarra, canto. Recuerdo que vino un maestro de apellido Ferriol, que era un cantante de ópera, y tuvo mucho auge el maestro, porque incluso algunos doctores mandaban a sus pacientes a cantar para problemas respiratorios. Entonces el maestro Ferriol tenía muy buena técnica, era muy famoso en el estado, y bueno, eso le dio un auge a los talleres culturales hacia el exterior. Con el crecimiento de la universidad y algunos cambios administrativos y de construcción de nuevas áreas, pasan a Casa de la Cultura. Ahí es cuando precisamente se forma la Casa de la Cultura, como bien dijo el ingeniero McDonald. Ahí se fundan en 1979 para finalmente llegar a este lugar donde está ya el Centro del Desarrollo de las Artes. Pero sí, los talleres culturales indudablemente han contribuido, y lo más importante es que, por ejemplo, nuestros alumnos de todas las carreras tienen que llevar una materia cultural forzosamente dentro de su currícula, y esta materia que es formativa, y yo creo que es muy importante que lo lleven, ¿no? Ese es el contacto directo de los alumnos universitarios con la cultura, el mejor acercamiento que pueden tener. Además de que los talleres culturales han hecho el vínculo con la sociedad, ¿verdad? Así es. Una importante cantidad de población llega a y afortunadamente se han abierto, ya hay mucho mayor acceso de la población externa a la universidad, ya tiene acceso directo. Antes eran limitantes porque solamente a partir de los 15 años podían acceder, ahora creo que ya bajaron las edades, entonces bueno, pues hay mayor participación. Desde temprana edad los jóvenes ya pueden tener contacto con el arte, ¿no? Y eso es fundamental en la formación personal, ¿no? Sí, adelante. Yo sí quisiera puntualizar, por ejemplo, o que nos llena mucho de orgullo, que al menos dos figuras importantísimas dentro de la historia de la plástica en Tabasco, el maestro Férido Castillo y Fontanelli Vázquez, son de los profesores fundadores, ¿no? Y que hoy son nuestras figuras iconográficas del arte plástico, y ellos fueron profesores de nuestra universidad en los talleres de artes plásticas hasta el fallecimiento de ellos, ¿no? Y bueno, hoy
Eden García, que es uno también de los grandes pintores, es profesor. Entonces, ha habido grandes profesores, grandes egresados. Por ejemplo, un gran tenor tabasqueño, Héctor Palacio, que canta en Nueva York, canta en Alemania, hace sus temporadas. Precisamente él cuenta que fue pasando frente al Instituto Juárez y escuchando al taller de coro, ¿verdad? Cuando él era un adolescente, escucha al taller de coro y al maestro Ferriol, y él es el que lo inicia, ¿no? Y hoy es uno de nuestros Ahí ya grandes... estaba también el maestro Carmelo. Sí. El maestro Carmelo, José sí, del Carmen, sí, ¿verdad? así es. Y entonces, ese es uno de nuestros grandes baluartes hoy, ¿no? Como cantante de ópera, él hace sus 2 temporadas en Alemania, Noruega y en Nueva York, ¿no? Y obviamente canta en varios lugares de la Ciudad de México, y aquí lo hemos tenido, ¿no? Entonces, esa parte es importante, además de que es el fundamento de la conversión hoy de la carrera técnico profesional en música, y está sirviendo de base para germinar las posibles licenciaturas en estas disciplinas, ¿no? Entonces, en ese sentido, es fundamental la historia de los talleres culturales. Maestro Santiago, pasemos a... Bueno, yo quisiera añadir un poco lo que dice el ingeniero McDonnell. Por ejemplo, allá en la unidad Chontalpa, donde están 3 divisiones académicas, alrededor del 92, 93, también de una manera un tanto espontánea, se dieron ciertos grupos artísticos de jóvenes que tenían una inquietud por la música, por el canto también. Hubo grupos de guitarras, hubo un taller incluso que se trató de apoyar. Las administraciones trataron de darle continuidad al taller, y hubo mucha confluencia de estudiantes. Cuando los estudiantes sabían o escuchaban que había ahí un grupo de guitarras clásicas, pues se interesaban también y se integraban al taller. Entonces son detonantes muy importantes que se fueron dando no solo aquí en la unidad central, sino también en las otras divisiones de la universidad. Y bueno, en la actualidad pues yo creo que ya son muchos más estas manifestaciones artísticas, ya que están institucionalizadas, dado que, como dice el maestro, pues los estudiantes tienen que involucrarse en alguna actividad artística y cultural. Y fíjense que, por ejemplo, comentando y aumentando lo que platican los maestros, los coros, porque estaba el coro del maestro Joaquín Vera y el coro del maestro Carmelo, tradicionalmente han sido grupos representativos de la universidad y con mucho, muy buen prestigio a nivel nacional. Han representado a la universidad incluso en eventos internacionales, ¿no? Ahí hay que quitarse el sombrero delante del maestro Vera, que ya falleció, y el maestro Carmelo, que ha continuado con la tradición, pero sí son 2 grupos muy importantes para la universidad, ¿no? Y de mucho vínculo con la sociedad igualmente. Que ha contribuido mucho es ya la existencia de los medios de comunicación universitarios, es decir, la radio universitaria, primero en línea, y después ya al aire, y la televisión han sido fundamentales para promocionar a los grupos de la universidad, que ahora se escuchan en todo el estado y más allá. Eso es. Demos paso a un siguiente subtema, que es las conferencias y las cátedras. Ingeniero McDonnell, su valoración. Bueno, pues hay cátedras importantes dentro de nuestra universidad. Yo al menos, por ejemplo, tengo presente la que se instituyó en el centenario del natalicio de Pellicer. Yo recuerdo haber asistido a la cátedra de Carlos Pellicer, ¿no? Fue en el espacio escénico Fuchimán, la recuerdo perfectamente. Estuvo el maestro Jaime Labastida y otras personalidades. Está la de Roberto Herrera Hernández, de un físico, ¿verdad? Es un profesor de la División Académica de Ciencias Básicas, un profesor muy distinguido, que falleció, y en reconocimiento, en memoria de él, pues se instituyó la cátedra Roberto Herrera Hernández, que está dedicada a eso. Es un espacio, un escenario para que los físicos más importantes de nuestro país pues dialoguen con la comunidad universitaria y con el público en general. Sí, está también la Rosario María Gutiérrez Skilsen, de la División Académica de Educación y Artes. Se instituyó en el 2014 la cátedra José Ramón Cosío Díaz, ahí en Ciencias Sociales. La de Cultura y Sociedad también, ¿no?
ese es un ciclo de conferencias de universidad y sociedad. Ese es un ciclo que se desarrolla a lo largo del año, donde cada división debe aportar. Ese es muy importante porque son cientos de conferencias y a lo largo del año o de las décadas, porque ya lleva como 15 años ese programa, pues en realidad uno ve toda esa efervescencia de resultados de investigación que presentan los académicos, ¿no? Entonces, creo que esas serían como las cátedras más importantes que tiene nuestra universidad. En cuanto a los premios y distinciones, ¿qué decir del Premio Nacional Juchimán? Bueno, este es un premio bien interesante y muy importante porque nació de un grupo de estudiantes que originalmente hicieron la propuesta de crear el premio en reconocimiento a distintas áreas del conocimiento, tanto científico como cultural. Se crean 4 áreas y poco a poco va ganando prestigio y hasta llegarse a ser un premio nacional. Han participado y han tenido el premio gente de primerísimo nivel, entre ellos Adolfo Gili, Leopoldo Sea, Heraclio Cepeda, por mencionar algunos, ¿no? Sin dejar de lado a Heraclio Cepeda, perdona, doña Elena Poniatowska y se me fue el nombre. Ahorita se lo comento, pero es que son tantos nombres que se vienen a la cabeza, pero Renato Leduc, perdón, que participaron en su momento, que tuvieron un gran auge, que dejaron huella en el país a nivel cultural y a nivel internacional también. Sí. Este premio, bueno, se utiliza para la revista de la universidad. Teníamos una revista cultural muy importante en el nivel primero local. Con los premios Juchimanes de Plata fuimos alimentando con artículos proporcionados de manera voluntaria y gratuita la revista. Creció la revista, llegó a ser de muy buen nivel y bueno, pues la participación de los premios Juchimanes fue lo que contribuyó mucho al crecimiento de esta revista, ¿no? Tenemos menos de 2 minutos. ¿Qué decir del Premio Nacional Malinali? Bueno, es uno de los premios más recientes que ha instituido nuestra universidad. Se instituyó en el 2009 y se entregó ininterrumpidamente hasta el 2016. Su eslogan es para la difusión de las artes, para la difusión de la cultura, la promoción de las artes y la diversidad, ¿no? Entonces se ha entregado también a distinguidísimas personalidades que apuntan a esas categorías. Grandes científicos, se le entregó a doña Julieta Fierro, se le entregó a don Diego Valadez, a don José Sarucán y a cada uno de los premiados o figuras de la Feria del Libro, de la FUL Tabasco. Entonces es un premio que también nos llena pues, de mucho gusto porque permite compartir y escuchar a grandes personalidades de la cultura, de los derechos humanos, en fin, ¿no? Eso alimenta mucho a la universidad, tener esa comunicación, ¿no? Ver a esas figuras representativas que has leído sus libros y que sabes que viajan por el mundo, ¿no? Ese contacto, hay algo de magia en escuchar de voz viva a esas grandes figuras. Eso es. Pues se acabó el tercer bloque, esto es volando, ¿verdad? Se ha acabado el tercer bloque, vamos a un corte promocional, regresaremos al último para hablar de los eventos tradicionales de nuestra casa de estudios. Gracias por seguir con nosotros, escriba, envíe mensajes para que nosotros demos respuesta lo más rápido posible y atender a sus sugerencias. Pues sí, este es un programa especial porque estamos de festejo, 60 años de la universidad. Y pasemos al siguiente punto, que a ver cómo le hacemos, pero
tiene que ver con Semana de Juárez, Feria Universitaria del Libro, Muestra de Arte Contemporáneo y Culturas Emergentes, Encuentro de Literatura y Traducción José Carlos Becerra, Habla la Palabra, festejos de aniversario de la universidad, Fotoseptiembre. ¿Qué decir en poco tiempo sobre esto? Bueno, yo quisiera tomar quizás el proyecto que más reúne, que es el de la feria, ¿no? La Feria del Libro, que nace en el 50 aniversario de nuestra universidad y que es un proyecto que nace aquí en la Plaza Cívica y luego se lleva en su momento, ¿verdad?, ya en la administración del señor rector, del doctor José Manuel Piña Gutiérrez. Él le da dentro de este proyecto de la internacionalización, primero lo llevamos al campus Chontalpa, se hace incluso un pabellón en Plaza de Armas, y se crea la figura del escritor, y del país invitado, ¿no? Entonces así se invita a Portugal, a Italia, a Israel. Entonces, porque forma parte de este proyecto de internacionalización al que nuestro rector actual ha impulsado a la universidad. Entonces, me parece a mí que este proyecto ha cuajado, está muy sembrado dentro de la comunidad y ha sembrado mucho, ¿no? Ha impulsado el fenómeno de la lectura, la edición de libros, en fin, me parece a mí que ese es importante. Ahí sí quisiera comentar algo. Efectivamente, la feria pues, se trasladó también a la Chontalpa y ha tenido un éxito muy importante, porque normalmente allá los estudiantes que llegan de los municipios aledaños a Cunduacán pues no tienen acceso a librerías, es solo acudiendo a la ciudad de Villahermosa. Entonces ahí de repente se encuentran con diferentes editoriales y cada vez que saben que se acerca la fecha de la feria pues están pendientes, porque las carreras que se estudian allá son técnicas y hay editoriales de estos libros rusos, MIR, muy económicos, muy accesibles, y si uno llega, digamos, 3-4 horas después, ya no hay prácticamente ninguno de estos libros, porque los estudiantes pues los han abarrotado totalmente. Además, es un escenario importante para las manifestaciones artísticas, porque no solo son los libros, sino también hay foros, hay debates, hay conferencias, hay pláticas. Es una... La conexión con la ciencia y la diversidad del conocimiento. Es muy, muy importante. Maestro Puig, con usted inició la Semana de Juárez, una valoración rápida. Pues bueno, yo tuve la fortuna de que hice la propuesta al ingeniero Vera, en su tiempo rector, de formar una semana de actividades culturales, deportivas y académicas, porque pues solamente era el gallo universitario, ¿no? Entonces, yo cuando llego como director de Relaciones Públicas le propongo hacer esto pues, para darle mayor realce a la figura de Benito Juárez. Afortunadamente lo acepta, y en la primera semana de Juárez tuvimos la fortuna de contar con muy buenos apoyos. Trajimos al Ballet Folclórico de Oaxaca representando la Guelaguetza, vino la OFUNAM, vino también Eugenia León. En ese entonces había un sistema estatal de cultura en el que participaban todas las instituciones y de alguna manera todos aportaban dinero, y entonces se podía traer a grandes eventos y compartir los gastos. Claro, todos participábamos en los créditos. Ese fue el éxito de la Semana de Juárez. Bueno, afortunadamente este año cumplió ya 35 años y yo creo que es un evento que ha trascendido más allá de la ciudad universitaria. Ya hay eventos en los teatros del Estado. Se ha llevado muy bien en otras instancias y cada vez participan mayor número de actividades, tanto académicas, culturales y como deportivas. Aquí están ligados los concursos, maestro Santiago. ¿Qué decir de los concursos? Tenemos varios concursos en la universidad. Así es, pues está el concurso de declamación, hay un concurso de canto también, pues son muy importantes todos ellos porque pues animan, estimulan a los estudiantes, los inspiran para que puedan dar cabida a sus inquietudes artísticas. Y bueno, el maestro McDonald puede hablar muy bien de ellos porque pues, normalmente algunos de ellos se llevan allá, claro, en el instituto. El de oratoria está ahí, que conecta con la Semana de Juárez.
una de las cosas, yo creo que de los grandes aportes es ese, la Semana de Juárez entendida más allá de lo que se venía, que creo que venía desde el Instituto Juárez, ¿no? Sí, así es. Nada más conmemorar el aniversario, ¿no? El 21 de marzo. Entonces, es un marco donde se vuelca la universidad, los profesores, los estudiantes y la modalidad de los concursos, el concurso de cartel, ¿verdad? Para diseñar cuál es la figura emblemática de ese año, concurso del cartel de la Semana de Juárez, el concurso de oratoria, el de declamación cívica, ¿verdad? Para impulsar este arte de declamar, ¿no? Con mucho entusiasmo y las obras de nuestros poetas. Y los otros, el concurso de canto, ¿verdad? Y en las otras divisiones, que hay divisiones en las que tienen sus propios concursos, ¿no? Por ejemplo, el concurso de altares, ¿no? Ese es un concurso hablando de las tradiciones y de todo eso que la universidad mantiene. Porque bueno, al final y al principio el proyecto es precisamente que el estudiante no sea nada más una figura técnica, ¿no? Un profesional que hable de su disciplina, sino se le prepara para que sea un ciudadano, para que sea una persona con una visión amplia y pueda convertirse en un ser humano, ¿no? Que es el gran proyecto de todo individuo, ¿no? De toda sociedad. Entonces, la universidad en estos 60 años me parece que es uno de los grandes bastiones en la cultura a nivel estatal, ¿no? Así como grandes universidades tienen sus grupos artísticos que son los representativos incluso a nivel nacional, nuestra universidad, así en la mayoría de los indicadores, así como la mayor parte de los investigadores del Sistema Nacional que hay en Tabasco son de la universidad, y en otros rubros, así también me parece a mí que algunos de los indicadores más importantes en cultura, en la labor editorial, por ejemplo, de nuestra universidad, es significativa a nivel estatal. Miren, hablemos ejemplo, de los libros, las publicaciones. Quisiera abundar un poco cómo ha sido la importancia de la Semana de Juárez y todas las actividades que se llevan durante ella. Hay la carrera atlética. Bueno, este año creo que participaron más de 3,000 gentes. Y no solamente estudiantes universitarios, sino de toda la sociedad. Vinieron gente de prácticamente todo el estado, porque ya es una carrera consolidada, con prestigio, que admite a todo el mundo, ¿no? Hay gente que incluso, yo sé que vinieron gente, un club de corredores de Coatzacoalcos, eso reviste el evento, y creo que, como bien dice el ingeniero, es formativa, ¿no? No solamente la cultura, la academia, sino también el deporte, es integrar la formación que se le está dando al estudiante en Ojat, ¿no? Y estos programas, bueno, pues son lo que sirve de apoyo para ello, ¿no? Eso es. El Fondo Editorial Universitario, las revistas, esas publicaciones tan bellas que ha editado nuestra casa de estudios. Sí, bueno, pues particularmente ya decíamos, ¿no? Que por ejemplo la revista Juchimán nace en la década de los 40, ¿no? En sus diferentes épocas es de los primeros publicaciones que tiene nuestra universidad, y bueno, a partir de más o menos, y se mantiene un programa editorial a lo largo de, yo entiendo la historia de la universidad así como que cada administración le pasa la estafeta y va sumando, y va sumando, y va sumando, ¿no? La labor editorial, precisamente el maestro Luis Acopa trabajó un libro en donde cuenta la historia de la labor editorial de la universidad, ¿no? Desde el Instituto Juárez, que ya se publicaban las tesis y eso, y ahí están, uno las puede consultar. Finalmente es un documento, un documento que está ahí. Bueno, hoy el esfuerzo es profesionalizarlo cada vez más, ¿no? Desde principios ya de este nuevo siglo, se trató de formar colecciones, 32 colecciones, se hizo un reglamento editorial, porque antes cada división académica publicaba sus libros, ¿no? O tenía esa facultad. Se crea el documento, se crea un reglamento que ya trata de definir cuáles son los parámetros, y eso ya le da como un sentido de mayor identidad, ¿no? Entonces, los libros están fluyendo. Eso fue
lo que contribuyó a una feria del libro, a que haya una librería universitaria, a que esté el sistema bibliotecario con... Es decir, es todo un programa, ¿no? Un proyecto integral que se va sumando paulatinamente. Motivo de orgullo, sin duda, las publicaciones. Maestro Santiago, en relación a la radio y la televisión, porque nos quedan menos de 2 minutos, algo tiene que decir usted, porque ha sido protagonista de la radiodifusión desde hace varios años. Yo creo que es algo fundamental en la sociedad en la que vivimos, donde los medios de comunicación pues están ya al alcance de todos a través de los medios electrónicos, de estos dispositivos móviles. Y yo creo que la universidad ha hecho un papel muy importante en el Estado a través tanto de Radio UJAT como de TV UJAT. Y quiero contar aquí una anécdota muy breve. En 2005, en el Año Internacional de Mozart, pues se grabó, bueno, yo conduje un programa conmemorativo, una ópera de Mozart, Las bodas de Fígaro. Se transmitieron en ese entonces en la televisión tabasqueña, pero fue producido aquí en los estudios de la universidad. Y recuerdo que, bueno, se transmitió el programa. Yo vivía en ese tiempo allá en la colonia Mallito, en el centro de la ciudad, y recuerdo que pues salí yo ahí a la carnicería y después anduve por ahí y de repente me dice alguien, que era el que atendía la carnicería, me dijo que me conocía, un vecino, me dice, vecino, quedé fascinado con esa música que yo nunca había escuchado antes, pero qué hermosa es cuando se vuelve a transmitir otra vez este tipo de cosas. Es decir, el arte cuando se lleva, la gente, la sociedad tabasqueña tiene una enorme sensibilidad, es enormemente receptiva, y yo creo que la labor de la universidad es difundir y compartir todas estas manifestaciones artísticas, la literatura, la poesía, a la sociedad. Muchísimas gracias por participar en este programa especial. Maestro Óscar, maestro Santiago, ingeniero Miguel Ángel, pues hay mucho que decir, otro programa o varios programas relacionados a esto. Gracias, esto ha sido Trazos y Letras, Somos Cultura, se despide de ustedes Hugo Angulo, hasta la próxima y sigamos festejando a nuestra casa de estudios.